Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Jane Parker. Ella fue vizcondesa y miembro de la familia Bolena al casarse con Jorge Bolena, hermano de la reina Ana Bolena. Jane sería conocida por ayudar en la caída de su cuñada Ana Bolena y por ayudar a la reina Catalina Howard en encontrarse con su amante. Sin más demora, disfruta de su biografía. Jane Parker nació en algún momento del año 1505, en Grimston, en Norfolk, en Inglaterra. Era hija de Henry Parker, 10º barón Morley, y la esposa de este, Alice St. John. Jane era la hija mayor de sus padres. Jane nació en una muy buena acomodada familia, ya que pertenecía a la nobleza inglesa, además que era bisnieta de Margaret Beauchamp de Bledsome. A través de Margaret, Jane era media prima en segundo grado del rey Enrique VIII de Inglaterra, y esto, a su vez, la convirtió en prima segunda de todos los hijos del rey, incluida su sobrina política, Isabel I. Gracias a que su familia estaba bien conectada con los parientes de la realeza, su familia era políticamente activa y respetada entre los miembros de la nobleza inglesa. Su padre era un intelectual, con un gran interés en la cultura y la educación. No se sabe mucho sobre los primeros años de Jane, aunque es probable que los pasara en los dominios de sus padres. Fue enviada a la corte real en su adolescencia temprana, ciertamente antes de su 15º cumpleaños, donde se unió a la casa de la primera esposa del rey Enrique VIII, Catalina de Aragón. Está registrado que acompañó a la comitiva real en la visita de Estado a Francia en 1520. En este viaje a Francia el rey Enrique VIII de Inglaterra se encontraría con Francisco I de Francia, en el que sería conocido el campo del paño de oro. Aunque durante mucho tiempo se ha supuesto que no hay registros de la apariencia de Jane, y no hay ningún retrato sobreviviente que pueda identificarse del todo como ella, su biógrafa Julia Fox, en Jane Bullen, The Infamous Lady Rackford, sugiere que hay una posibilidad muy remota de que una pintura de Holbein represente una imagen de Jane. Mientras tanto, ella considera que la mejor impresión que podemos tener de Lady Rackford son los dibujos de Holbein de una mujer desconocida con un vestido Tudor. Probablemente se la consideraba atractiva, dado que fue elegida para aparecer como una de las actrices y bailarinas principales en el prestigioso baile de máscaras, Chateaubert, en la corte en 1522. Las 7 intérpretes fueron seleccionadas entre las damas de la corte en gran parte por su atractivo, incluida la hermana del rey María Tudor, reina viuda de Francia. 2 de las otras intérpretes incluían a las futuras cuñadas de Jane, Ana y María Bolena. Se cree que Jane poseía una considerable belleza o influyentes, ya que solamente las nobles eran consideradas bellas e influyentes se les permitía ir a esa fiesta. A finales de 1524 o principios del año 1525, se casó con Jorge Bolena, más tarde vizconde de Rackford, hermano de Ana Bolena. Algunos historiadores no saben al 100% cómo fue la relación de Jane y su cuñada Ana Bolena, aunque la más aceptada para los historiadores es que Jane era una mujer bastante celosa de la amistad entre su esposo con su hermana Ana. Sea como fuese, años más tarde, y más específico en 1533, Ana se convertiría en la segunda esposa y reina del rey, Enrique VIII de Inglaterra. En esta etapa, sin embargo, Ana no estaba completamente unida al rey, aunque ya era una de las líderes de la alta sociedad. Como regalo de bodas, el rey Enrique VIII le dio a Jane y Jorge Bolena una casa en el condado de Norfolk. Dado que obtuvo el título de cortesía de vizcondesa Rackford en 1529 cuando su esposo fue nombrado vizconde, generalmente se la conocía en la corte, y por los historiadores posteriores, como Lady Rackford. A medida que la riqueza y la influencia de la familia Bolena aumentaron, la pareja recibió el Palacio de Boulogne en Essex como su residencia principal, que George y Jane decoraron con una lujosa capilla, una cancha de tenis, un baño con agua corriente fría y caliente, alfombras importadas, muebles de caoba y su propia gran colección de platería.
Su lecho matrimonial estaba cubierto con tela de oro con un dosel de satén blanco, colchas de lino y una colcha amarilla. Boulo había pertenecido inicialmente a los Bolena como uno de sus retiros campestres antes de que se lo vendieran al rey, quien gastó más de 17.000 en restaurarlo y ampliarlo. A principios de la década de 1530, se convirtió en la residencia principal de su hija mayor, María, pero cuando fue desterrada a Hatfield House, el vizconde Rackford recibió la casa para vivir, aunque las escrituras nunca se firmaron formalmente. Tradicionalmente, el matrimonio de Jorge y Jane ha sido descrito como infeliz. Un historiador moderno ha sugerido que Jorge era homosexual. La historiadora británica Alison Weir concluye que el matrimonio fue infeliz, principalmente a causa de Jorge, aunque concluye que la naturaleza exacta de su sexualidad es difícil de determinar. Un joven talentoso, era muy apuesto y muy promiscuo. De hecho, según George Cavendish, vivía de manera bestial, forzando a las viudas, desflorando a las vírgenes. Y se ha sugerido que también se entregó a la actividad homosexual, pero no hay evidencia de esto, aunque bien podría haber cometido sodomía con compañeras femeninas. Julia Fox, la biógrafa más reciente de Jane, no está de acuerdo con ambos argumentos, concluyendo que la naturaleza exacta del matrimonio no está clara, pero sugiere que de ninguna manera fue infeliz. Lamentablemente no hay pruebas de lo que pensaba de su otra cuñada, María Bolena, que había estado en la corte con Jane desde que ambas eran adolescentes. Tras 11 años de matrimonio, Jorge Bolena fue arrestado en mayo de 1536 y encarcelado en la Torre de Londres, acusado de haber mantenido relaciones sexuales con su hermana, la reina Ana. Los contemporáneos afirman que Isabel Somerset, condesa de Worcester, fue la que proporcionó las pruebas contra la reina y su hermano. No había nada de cierto en estos rumores, según la gran mayoría de los testigos contemporáneos, pero proporcionaron el pretexto legal que los enemigos de los Bolena necesitaban para provocar la ejecución de Lord Rackford. Jane fue mencionada solo una vez durante los juicios, cuando le preguntaron a Jorge Bolena si la reina le había transmitido información sobre los problemas sexuales de Enrique. La primera mención de tensiones entre Jane y su marido se produjo mucho después de su muerte, cuando George Wyatt la llamó esposa malvada, acusadora de su propio marido, hasta el punto de buscar su propia sangre, en su biografía de la reina Ana, pero esta opinión habría sido informada por el episodio posterior de Catalina Howard, cuando tanto ella como la reina fueron ejecutadas por traición, y los propios intentos de Wyatt de exonerar a la difunta reina Ana. Las generaciones posteriores de historiadores también creyeron que el testimonio de Jane contra su marido y su cuñada en 1536 estuvo motivado por el rencor más que por una creencia real en su culpabilidad, de ahí su reputación histórica generalmente desfavorable. Un siglo después, un historiador afirmó que Jane había testificado contra ellos debido a su odio inveterado hacia la reina Ana, que surgió de la envidia de las habilidades sociales superiores de Ana y de la preferencia de Jorge por la compañía de su hermana en lugar de la de su esposa. Esta afirmación no es coherente con los registros de la época, no solo no se menciona ninguna ruptura seria entre la pareja, y las pocas menciones de su matrimonio implican al menos una relación tolerable, sino que en el momento de la muerte de Juana Seymour, Jane Rackford ya había reconstruido su reputación en la corte y había sido una de las principales dolientes de la reina. Las historias georgianas y victorianas apuntaban a la ejecución de Jane en 1542 para sugerir que la justicia moral había triunfado porque la infame Lady Rackford merecía justamente su destino por el interés que tuvo en llevar a Ana Bolena, así como a su propio marido, a la muerte. Esta visión de Jane como acusadora, a pesar de carecer de pruebas históricas, ganó fuerza después de su muerte y fue popularizada por los historiadores posteriores. Esta visión negativa de Jane fue rechazada por su biógrafa, Julia Fox, quien cree que ella en realidad disfrutó de una relación cálida y de apoyo con la reina Ana y que el terror del golpe de palacio contra los Bolena en 1536 provocó el testimonio de Jane,
que en cualquier caso fue tergiversado por los enemigos de la familia. En su libro de 2007, Fox escribe, Jane Radcliffe se vio arrastrada a una vorágine de intrigas, insinuaciones y especulaciones. Cuando el primer ministro del rey, Cromwell, mandó llamar a Jane, ya tenía mucho de lo que necesitaba, no solo para derribar a Ana y su círculo, sino para hacer posible el matrimonio del rey con Juana Seymour. Ante unas preguntas tan implacables e incesantes, a las que no tenía más remedio que responder, Jane habría buscado en su memoria cada pequeño incidente que se le ocurriera. Jane no se había apresurado a contar historias, pero se había rendido bajo la presión de un interrogatorio incesante. Y fue su debilidad durante el interrogatorio lo que dio a sus futuros detractores, felices de encontrar un chivo expiatorio para exonerar al rey de la atroz acusación de matar cruelmente a su inocente esposa, la munición para sostener que fue su testimonio el que engañó a Enrique y destruyó a Ana y Jorge. El 17 de mayo de 1536, Jorge Bolena fue decapitado en Tower Hill. Su último discurso se centró principalmente en promover su recién descubierta fe protestante. Junto a él fueron ejecutados otros 4 hombres, acusados también de haber sido amantes de Ana. Solo uno, Mark Smitten, un músico, había confesado, y se informó de que había sido salvajemente torturado para que lo hiciera. Los miembros de la aristocracia y la alta burguesía no podían ser torturados legalmente. Ana fue ejecutada 2 días después, decapitada por un espadachín francés, dentro de los muros de la Torre de Londres. El aplomo y el coraje de Ana en el patíbulo fueron muy comentados, y la opinión pública en las semanas y meses posteriores a menudo hizo de Ana una heroína perseguida, brillante de promesas y bondad como una mujer joven, hermosa y elegante. No se sabe si Jane presenció la ejecución de su marido o de su cuñada, pero la simpatía póstuma que despertó Ana en muchos hizo que muchos de los que estuvieron relacionados con su caída fueran considerados villanos. Según Julia Fox, esto explica por qué las acciones de Jane fueron interpretadas como las de una intrigante cruel y celosa. Las consecuencias inmediatas de la caída de los Bolena fueron duras para ella, tanto social como económicamente. Las tierras que los Bolena habían acumulado durante el reinado de Ana Bolena y a lo largo de las 4 generaciones anteriores, incluidos los títulos de conde de Wiltshire y conde de Ormond, pasarían solo a través de la línea masculina, y por lo tanto se perdieron para la familia con la muerte de Jorge. Jane continuó usando el título de cortesía de vizcondesa de Radcliffe, pero sin un hijo no podía beneficiarse de lo que quedaba de la fortuna de la familia Bolena. Los rumores modernos de que Jorge Bolena, decano de Lichfield, un personaje pintoresco, era hijo de Jane y Jorge se consideran falsos. Tras la ejecución de su marido, Lady Radcliffe estuvo ausente de la corte durante varios meses. Pasó este tiempo asegurando su posición financiera mediante negociaciones con su suegro, Sir Thomas Bolena, pero principalmente con Thomas Cromwell. Los Bolena finalmente le asignaron una pensión anual de 100, precisamente lo que le habían dado a María Bolena cuando había enviudado 8 años antes. Era mucho menos que sus ingresos anteriores, pero era suficiente para mantenerla como una mujer noble, lo cual era esencial para su regreso a la corte, algo por lo que Jane trabajó tenazmente. Se desconoce cuándo regresó a la corte, pero fue dama de compañía de la reina Juana Seymour, por lo que probablemente regresó un año después de la muerte de su esposo. Como vizcondesa, se le permitió traer consigo a varios de sus propios sirvientes, alojarse en los palacios del rey y ser tratada como Lady Radcliffe. Tras la muerte de Juana Seymour, el rey se casó con Ana de Cleveris, una princesa alemana recomendada por Cromwell. Sin embargo, Enrique pronto quiso deshacerse de Ana de Cleveris y solicitó la anulación del matrimonio. En julio de 1540, Lady Radcliffe testificó que la reina le había confiado que el matrimonio nunca se había consumado. Esto permitió al rey anular el matrimonio y casarse con su nuevo capricho, Catalina Howard, que estaba emparentada con la familia Bolena a través de los Howard. Lady Radcliffe conservó su puesto de dama de compañía de la ahora reina Catalina Howard. Las indiscreciones pasadas de la reina Catalina fueron descubiertas en el otoño de 1541,
y su vida privada fue investigada. La reina fue detenida primero en sus aposentos y luego puesta bajo arresto domiciliario en la abadía de Saint, un convento en desuso. Sus confidentes y favoritos fueron interrogados y sus habitaciones registradas. Lady Rackford fue detenida para ser interrogada, implicada en la organización de reuniones entre la reina y Thomas Culpeper. Durante su encarcelamiento en la torre, Lady Rackford fue interrogada pero no torturada. Sin embargo, parece haber sufrido una crisis nerviosa y a principios de 1542 fue declarada demente. Sus ataques de frenesí significaban que legalmente no podía ser juzgada por su papel en facilitar el supuesto adulterio de la reina, pero como estaba decidido a castigarla, el rey implementó una ley que permitía la ejecución de los dementes por alta traición. Por lo tanto, Jane fue condenada a muerte por una ley de proscripción, y la fecha de ejecución se fijó para el 13 de febrero de 1542, el mismo día de la ejecución de la reina Catalina. La reina murió primero, aparentemente en un estado físico débil, aunque no estaba histérica. Luego escoltaron a Jane desde su alojamiento hasta el cadalso, donde habló antes de arrodillarse en el andamio recién usado. A pesar de su colapso nervioso durante los meses anteriores, estaba tranquila y digna y ambas mujeres obtuvieron una leve aprobación póstuma por su comportamiento. Un testigo ocular, un comerciante llamado Otwell Johnson, escribió que sus almas deben estar con Dios porque tuvieron el final más piadoso y cristiano. El embajador francés Merillac simplemente afirmó que Jane dio un largo discurso. Johnson dice que se disculpó por sus muchos pecados, pero el relato de ninguno de los dos respalda la leyenda posterior de que habló extensamente sobre su difunto esposo o cuñada. Jane fue decapitada de un solo golpe de hache y fue enterrada en la iglesia de San Pedro ad Vincula dentro de la Torre de Londres junto a la reina Catalina, cerca de los cuerpos de Ana Bolena y el marido de Jane, Jorge Bolena. Jane pasó a ser recordada por haber sido una de las cómplices del rey Enrique VIII de Inglaterra, y por ser una de las que más colaboró para armar la caída de su cuñada. Ella junto a otros nobles, junto con el rey Enrique VIII, lograron deshacerse de la reina Ana Bolena al ser esta ejecutada bajo cargos falsos. Después Jane fue conocida por ocultar la relación de la reina Catalina Howard con su amante Thomas Culpeper. Además ella fue una testigo de múltiples de los eventos importantes de la corte Tudor, manteniéndose por ello entre las intrigas que sucedieron a su alrededor y entre los conflictos que iban surgiendo entre miembros. Jane, tal vez debido por los celos, terminó alimentando la que sería la decapitación de su cuñada y el hermano de esta de haber cometido supuestamente incesto, algo que hasta el día de hoy ha sido más que desmentido por los historiadores. Es sorprendente que Jane hubiera sido dama de compañía de 5 de las 6 esposas de Enrique VIII, aunque igual no faltan rumores que dicen que ella pudo haber influido en que la reina Catalina Howard cometiera adulterio, aunque hay otros que la ven como una víctima de esta reina. Y bueno gente, ya llegamos al final de este video, nos vemos en un próximo video y adiós.